Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que el Señor los bendiga. Cualquier momento que vean ustedes este video, me disculpan, quiero arreglar esta luz. Pues quería continuar con la tercera parte sobre este tema, ¿verdad? Sobre santos de la gracia. Yo mejor hubiera puesto este título, ahora recordando, sería Santos de la Iglesia. Y fue un error mío. Y voy a pedirle a mi hermano Oscar, que él es el moderador, que corrija este tema, porque se debería de hablar de esa manera. Porque no sé si ustedes han visto en la palabra del Señor lo que el Señor habla de las dispensaciones, ¿verdad? Porque el Señor es un Dios de orden y Él nos ha dicho muchas veces, en versículos, ¿verdad? De la palabra del Señor, habla de las dispensaciones. Entonces, ahorita estamos en el tiempo de la iglesia, el cual en el capítulo 28 del libro de los Hechos, el apóstol Pablo dice claramente, ¿verdad?, que el Señor ha dado la predicación del evangelio, que por medio de la fe. Claro, hay muchos, no estoy diciendo con esto, ¿verdad? Y lo digo antemano, para que no piensen, ¿verdad?, que yo creo en la teología de reemplazo, de que Israel fue reemplazado por la iglesia, y esto es falso, es una herejía, y eso va en contra de la palabra del Señor, ¿verdad? Porque el Señor es fiel, el Señor no ha olvidado a su pueblo, Israel, así que el Señor va a trabajar con Israel, pero en estos momentos, es cierto, hay israelitas, ¿verdad?, judíos que están viniendo al Señor, pero no de una manera masiva a como va a pasar a suceder ya en el tiempo final. ¿Ok? El libro de Zacarías habla claramente, ¿verdad?, que ellos verán al Señor y van a verlo, ¿verdad? Y van a ver que Jesucristo es el Mesías que ellos habían rechazado. Y entonces ellos van a convertirse al Señor. ¿Ok? Y es algo bello porque nosotros vamos a aparecer con Jesucristo, la iglesia, en las nubes, donde dice la palabra del Señor que se aparecerá el Señor en gloria, en las nubes, y todo ojo le verá. ¿Ok? Esta es la venida del Señor, que es visible a todo el mundo, a los que queden. Quería hablar sobre también un poquito sobre este tema. Hubo una persona que estaba comentando mucho, ¿no?, en el video número 1, sí, en la enseñanza número 1, que me da mucha pena de que hay personas que creen que nadie se va a salvar en la tribulación. Esto es nuevo para mí, y veo que esta es otra de las herejías que está saliendo. Dice que la iglesia primero, yo he escuchado esto, ¿verdad? Claro, es una herejía. La iglesia va a pasar por la tribulación, y esto no es así. También dice que los 144,000 sellados es un símbolo. ¡Qué barbaridad! No es así. Son 144,000 varones vírgenes, y ellos son judíos. La iglesia no sale en ningún versículo de ningún capítulo, no dice ninguno absoluto en el libro de Apocalipsis, no sale de que la iglesia va a predicar en la tribulación, ni en los primeros 3 años y medio, ni en los últimos 3 años y medio. ¿Ok? Porque por eso van a ser los 144,000, van a predicar el evangelio del reino. Es muy distinto, ¿verdad?, a lo que predicamos ahora. Nosotros predicamos
que Jesucristo, ¿verdad? El Evangelio del Señor Jesucristo, que Jesucristo murió por nuestros pecados. Es por medio de la fe. Por medio de la fe nosotros, ¿verdad? Somos salvos. Ahora el Señor nos promete en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, dice así: y esperar a su Hijo del cielo, el cual Él resucitó de los muertos, y a Jesús, el cual nos libró. Ya esto es pasado. Nos libró de la ira que ha de venir. Que ha de venir. No, la iglesia no va a pasar la tribulación. Otra cosa, esta persona estaba diciendo de que la ira de Dios empieza hasta a la mitad de la tribulación, el cual esto es incorrecto. El primer sello empieza, todo es de la ira del Señor. Ahora otra cosa que comentó esta persona, dice que cuando yo digo que el Señor envía esto, dice que no hay que decir eso porque estamos poniendo a Dios como que Él es el que hace todas estas cosas. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Pues entonces vamos a leer este versículo en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Vamos a leer porque la verdad hay que responder, ¿verdad?, a estas falsas enseñanzas y que no dan aliento a nadie. Imagínense, nosotros sabiendo que vamos a pasar por esa tribulación, el cual nosotros no queremos pasar por eso. Y bueno, yo sé que no vamos a pasar, pero imagínense qué esperanza nos está dando el Señor. Sabemos que nosotros vamos a sufrir, igual con el mundo. Cuando el Señor Jesucristo nos promete, a cuando el apóstol Pablo habla en la Santa Cena, cuando nosotros hacemos la Santa Cena indignamente, dice que nosotros somos juzgados, la carne es juzgada, el alma es de Cristo, para no ser juzgado con el mundo. Entonces se contradice todo esto, ¿verdad? Entonces, vamos a leer el 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 al 11. Escuchemos lo que dice aquí. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad solamente hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Y entonces será revelado aquel inicuo, el cual el Señor consumirá con el espíritu de su boca. Esto sucede ya a la última copa de la ira de Dios. ¿Ok? Y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel cuya venida es según la operación de Satanás, porque Satanás va a apoderarse de su cuerpo. ¿Ok? Igual como lo hizo con Judas. Por eso se le dice al hijo de pecado, al hijo de perdición. Con todo poder y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, porque cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y con versículo 11, por tanto pues enviará Dios a ellos eficacia de engaño, para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia. Miren, esto es lo que yo no entiendo de muchas personas, y es algo que debemos de tomar en cuenta: la humildad. No hemos terminado todo este estudio porque creo que va a faltar otra parte más después de esta. Y está bien dar un comentario, pero no podemos venir apuntando y acusando: tú eres falso, tú eres falso. Miren, hermanos, eso prueba una inmadurez, ¿verdad? Y no estoy diciendo ahora que esta persona no es salva. No, eso no tiene nada que ver. Estamos hablando, muchas veces nosotros yo he estado equivocado, ¿verdad? Pero humildemente leer la palabra del Señor
he dado versículos, y ustedes lo saben, he puesto versículos, y el deber de nosotros es estudiar. Es estudiar y orar al Señor, que si de verdad lo que se me está hablando viene de Dios, ¿verdad? Pero no podemos sacar conclusiones así de repente, ¿ok? Ahora, sobre esto, ¿verdad? En la enseñanza que vamos a ver el por qué muchos se equivocan en este capítulo. Perdón, voy a quitar Ay, me disculpa, hermano Oscar. Es que después veo los comentarios. Lo que pasa es que no puedo ver bien en la pantalla para enfocar. Ay, perdón, hermano. Bueno, vamos a leer, ¿verdad? Y vamos a entender en este video el por qué muchos se equivocan en el capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses. Lo que Pablo está hablando y recordando a los de Tesalonia, la iglesia de Tesalonia, es que Pablo les había hablado de esto antes porque estaban pasando un momento tan duro en tribulaciones. Estamos hablando de tribulaciones, lo que vivimos todos los cristianos. Hubo persecución. Y entonces los de la iglesia de Tesalonia, ellos pensaban que estaban en la tribulación. Entonces Pablo les dijo que no es necesario, para que pase esto, es necesario que venga la apostasía. Y es necesario que aparezca el hombre, el inicuo, el anticristo, el hombre de perdición. Entonces vamos a ver por qué se equivocan muchos, ¿verdad? Entonces debemos de leer el comienzo, pero quería hablar primero sobre lo que dice aquí. Puse unos apuntes, porque esto lo había hecho antes, ¿verdad? Pero vamos a hablar sobre la primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses, ¿verdad? Pero quiero corregir esto aquí también, sobre las trompetas, ¿verdad? En referencia de los santos y la gracia y santos de la tribulación, si notan en el capítulo 5, capítulo 9 al 10 de Apocalipsis. Vamos a leer. Vamos a Apocalipsis capítulo 5. Ahí me disculpan, vamos a volver sobre Tesalonicenses, pero debemos de recalcar esto porque es muy importante. Capítulo 5 de Revelaciones o Apocalipsis, versículo 9 al 10. Esto está antes de los sellos. Los sellos empiezan en el capítulo 6. Vamos a leer el capítulo 5. ¿Okay? Dice, versículo 9, dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos. Escuchen quiénes son los que están hablando. Que va a abrir el Señor Jesucristo. Están diciendo ellos, Jesucristo, tú eres digno de abrir los sellos. Vamos a ver quiénes son estos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de toda tribu y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, ¿cómo pueden ser estos ángeles si Jesucristo no ha muerto por los ángeles, ha muerto por nosotros? ¿Me explico? Entonces, cuando se habla de que no es que la iglesia va a pasar por la tribulación, entonces, ¿quiénes son estos? Esa es la pregunta que quiero yo hacer. ¿Quiénes son estos? Cuando los sellos no han empezado a ser abiertos, y quienes están glorificando al Señor Jesucristo antes de que el Señor abra los sellos. Es la iglesia. ¿Ok? Ahora, el capítulo 1, el capítulo 6, vamos a leer, solo vamos a leer el versículo 1, para que miremos. El versículo 14
del capítulo 5. Miren lo que dice ahí. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron y adoraron al que vive por siempre jamás. Amén. Continuación, capítulo 6, versículo 1 dice, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí de los 4 seres vivientes diciendo, como con una voz de trueno, ven y ve. Primer sello. Entonces podemos ver el capítulo 5 de Revelación, antes de los sellos, en el versículo 9 y 10, que la iglesia está presente. Ya la iglesia, todos los que hemos aceptado el Evangelio de Salvación, si Jesucristo viene hoy, vamos a estar ahí. Y nosotros somos y seremos los que adoraremos al Señor y glorifiquemos su nombre y le diremos al Señor que Él es digno de abrir los sellos. Eso es. ¿Ok? Ahora, otro punto que hay que ver, los que enseñan en la iglesia que la iglesia pasará la tribulación, se contradicen al decir que serán levantados a la final trompeta. Y se confunden con 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 52. Vamos a leer esto. 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 52. Escuchemos lo que dice Pablo. Esto, pero digo, hermanos, que la carne y la sangre, dije 51, He aquí un misterio os digo, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos cambiados. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta. Porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos cambiados. Okay. ¿Escucharon aquí? A la final trompeta. Muchos dicen, ya ves, a la final trompeta. A la final trompeta. Pero hay un gran error aquí. Vamos a leer en Apocalipsis. Vamos a leer cuál es la última trompeta. ¿Y qué capítulo es? Capítulo 11, versículo 15. Vámonos. Apocalipsis, capítulo 11. Versículo 15. Dice así. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían, los reinos de este mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por siempre jamás. No habla nada de que aquí van a ser raptados. No dice nada. Es que no dice nada. No habla absolutamente nada. ¿Me explico? No habla absolutamente nada, y mucho menos de que la iglesia sea raptada. ¿Me explico? No dice absolutamente nada. ¿Pero de qué está hablando Pablo entonces? La última trompeta. Vamos a ver esto. Ahora leamos en el capítulo 6, versículo 9, volviendo a los sellos. Capítulo 6. Versículo 9 de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9. Escuchen lo que dice. Y esto es en el quinto sello. Y cuando él hubo abierto el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Aquí empieza ya la persecución. En el quinto sello. ¿Me explico? ¿Ok? ¿Qué es lo que ha dicho el Señor en su palabra? Leímos en el primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que nosotros, el Señor, nos ha salvado de la ira. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5,
del 5 al 9, el Señor nos promete que nosotros no pasaremos por la ira, porque nosotros somos hijos de luz. Tenemos al Espíritu Santo. El Señor no se puede contradecir. Ya vieron que no tiene nada que ver ¿Qué es lo que está hablando Pablo? Esa es la pregunta que debemos hacer, ¿verdad? ¿De qué? ¿Pero qué significa la última trompeta? Ejemplo nos da el Señor en estos versículos. Los significados de trompeta. ¿Ok? Vamos a ver esto. Vámonos a Isaías capítulo 58, versículo 1. Isaías 58. Hay muchos significados que debemos nosotros estudiar. Y la palabra del Señor no la vamos a aprender. No la vamos a aprender en 1 año, 2 años, 3 años. No la vamos a terminar. Entendamos esto. Hasta que nos muramos todavía. No vamos a terminar. Isaías 58. Ok. Vamos a ver en 58, versículo 1. Ok. Mire que lo dice aquí el versículo 1 de Isaías 58. Clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta. Y anuncia a mi pueblo su rebelión y la casa de Jacob su pecado. Literalmente no está diciendo el Señor una trompeta. ¿Me explico? Y vamos a ver claramente que lo que se está refiriendo es a lo que el Señor va a hacer. Entonces, recuerdan, este es mi pensamiento, ¿verdad? Hacía como el Señor llamó a Lázaro, porque el Señor llamó solo a una persona. Había muchos muertos dentro, ¿verdad? De la tumba. Llamó solo a Lázaro. Solo el Señor tiene ese poder de levantar a los muertos. Yo tengo en mi corazón, siento que en mi corazón, ¿verdad? Mi pensamiento, el Señor nos va a llamar por cada uno de nosotros. Cada nombre de nosotros. Y el Señor tiene ese poder. ¿Ok? Específicamente no es una trompeta. ¿Verdad? Pero hay versículos aquí, ¿verdad? Que yo encontré, ¿verdad? Y vámonos a Éxodo capítulo 19, capítulo 19, versículo 19. Éxodo capítulo 19, versículo 19. Miren lo que dice aquí. Aquí está hablando el Señor con Moisés. Dice, y el sonido de la bocina iba esforzándose en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía en voz. El Señor es que estaba tocando una bocina. El Señor estaba hablando. El Señor estaba hablando, no estaba tocando literalmente una bocina o trompeta. Ahora, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 16 al 18. Dice, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 18. Por favor, anoten siempre. Por favor, ¿verdad? Porque el Señor mismo con clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. En el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora, si nosotros vamos a pasar por la tribulación, entre comillas, ¿qué consolación hay?
de que nosotros sí veremos la ira. Pasaremos por la tribulación. Otra vez, recalco. Desde que del primer sello, comienza la tribulación. La tribulación, todo esto es parte de la ira de Dios. Y una persona está comentando, no, esa no es la ira de Dios. La ira de Dios empieza hasta después. ¿Qué dice el Señor? Que el Señor va a guardar en el día de la prueba. Nosotros ya somos más que vencedores. Nosotros no podemos pasar por eso. ¿Quiénes son los que van a ser probados? Todos los que no aceptaron el Evangelio. Igual va Israel ahí también. ¿Han escuchado ustedes? No recuerdo, mi hermano Oscar, ¿cómo se dice, hermano? Estoy buscando aquí. ¿Cómo se dice lo que va a pasar Jacob? En español. Bueno, ustedes saben lo que va a pasar Israel por desobediencia. Va incluido todos los que no aceptaron el Evangelio. Los gentiles van incluidos también. De allí van a salir los santos de la tribulación. Es muy diferente el tiempo de la iglesia y los santos de tribulación, muy diferente. Los santos de tribulación no conocerán de doctrinas. ¿Qué tiempo les va a dar a ellos de conocer doctrina? Si van a ser perseguidos. Pero mi hermano aquí escriben. No puedo ver. Bueno. Los santos de la tribulación no van a tener doctrina. Porque van a ser perseguidos. Y esta es una persecución no igual a como pasaron los apóstoles. Es muy diferente. Esta es una persecución. Van a haber muertes. No van a perdón. Todos los que han aceptado que el Señor Jesucristo es el Salvador, van a rechazar de sellarse. ¿Ok? Y todas estas personas, todos estos hermanos van a morir. No van a tener doctrina como tenemos nosotros. Ahora, no van a poder predicar. ¿Qué evangelio van a predicar? Los 144,000 van a predicar el reino de Dios. Es el milenio. Ese es otro. No, mi hermano Oscar. Es lo que va a sufrir Jacob. Fíjate que se me olvidó. Yo lo tenía apuntado en otros apuntes, hermano. Pero bueno. Quería, ¿verdad? Leer. En Revelaciones, en Apocalipsis, primero, capítulo 1. Miren lo que dice aquí. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. Sobre las trompetas. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. Dice aquí. He aquí, él viene con las nubes y todo ojo le verá. Y también los que le traspasaron y todas las tribus de la tierra se lamentarán por causa de él. Así sea. Amén. Aquí está hablando, ¿verdad? Sobre ya en la última copa de la ira del Señor, que es, ¿verdad? Cuando el Señor aparecerá con nosotros, ¿verdad? Porque dice claramente en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7 en adelante, que el Señor en su aparición con el resplandor de su venida, imagínense qué poder del Señor, solo con el resplandor de su venida y con el dicho de su boca, fuera a derrotar al anticristo. Imagínense. La angustia de Jacob, mi hermano, gracias. Gracias, mi hermano Oscar. La angustia de Jacob. Muchos descartan esto. Y aquí, de lo que vamos a hablar después de esta enseñanza, yo les prometo, eso es lo que vamos a hablar.
Vamos a hablar sobre la angustia de Jacob. Y van a ver el por qué. Todo relacionado. Los sellos, las copas, perdón, las trompetas y las copas de la ira del Señor. Vamos a hablar de todo esto. ¿Ok? Para que entiendan, nosotros no podemos pasar por ese castigo. No podemos pasar por ese castigo. ¿Ok? Ahora vamos a leer. Leamos el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses para que podamos entender qué es lo que dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. ¿Ok? Ahora vamos a entender. Vamos a entender por qué muchos se confunden. Capítulo 4 de Segunda de Tesalonicenses. Vamos a leer todo. ¿Ok? Recordemos que estas son cartas. Y las cartas no podemos agarrar un párrafo y sacar una doctrina sin haber leído toda la carta completa. Porque no podemos saber cuál es el contexto. ¿Ok? Por eso vamos a leer para que entendamos qué es lo que significa 2 Tesalonicenses capítulo 2. Dice así, en el versículo 1, vamos a leer, para que no se confundan, 1 Tesalonicenses capítulo 4, capítulo 5, y vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 1 y capítulo 2. ¿Ok? Eso vamos a hacer. Dice el versículo 1 del capítulo 4 de 1 Tesalonicenses. Resta pues, hermanos, que os roguemos Resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que habéis recibido de nosotros de cómo debéis andar y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué mandamientos os digo por el Señor Jesús, porque la voluntad de Dios es esta, vuestra santificación. No está hablando del alma, está hablando de la carne. Que os abstengáis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa poseer su propio vaso en santificación y honor. Está hablando de los miembros sexuales, ¿verdad? Del hombre. No con afecto de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni defraude de nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os habemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios para inmundicia, sino a santificación. Otra vez está hablando de la carne. Porque el Señor ya ha santificado nuestra alma. Así que el que menosprecia, no menosprecia a hombre, sino a Dios, el cual también nos dio su Espíritu Santo. Que es por eso que somos santos, somos vistos santos delante de los ojos de Dios. No por lo que hacemos, es por lo que ha hecho Cristo. Versículo 9. Pero acerca del amor hermanable no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos sois enseñados por Dios a amaros los unos a los otros. A la verdad lo que hacéis, así como todos los hermanos que están por toda Macedonia, os rogamos, pero hermanos, que abundéis más y más. Y que estudiéis estar quietos. Este es un mandamiento para todos nosotros. ¿Ok? No solo ir a la iglesia o escuchar a alguien, amén, 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 pero no leemos. No leemos. Dice aquí, y que estudiéis estar quietos y hacer vuestros propios negocios y que obréis con vuestras propias manos de la manera que os hemos mandado. Y que andéis honestamente para con los de afuera y que no tengáis necesidad de nada. Pero tampoco, hermanos, quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Está hablando de nuestros familiares que han muerto en Cristo, ¿verdad? Que nosotros no debemos de sentirnos solos o tristes, porque los vamos a ver otra vez. ¿Ok? Esta es una exhortación, ¿verdad? De amor del Señor para nosotros, recordando, ¿verdad? Que los veremos otra vez.
Versículo 14. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por eso el Señor dice que cuando el Señor venga, ¿verdad? Todos los muertos en Cristo, bueno, vienen los cuerpos glorificados y entonces cuando ellos suban, nosotros también, porque ellos tienen que resucitar primero. Bueno, si no hemos nosotros muerto antes que venga el Señor, ¿verdad? Eso sucederá con nosotros también. Versículo 15, por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el Señor mismo, con clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. La carta continúa. Olvidemos el capítulo 5. Solo vamos al versículo 1. Con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y las sazones, no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba. Porque vosotros mismos sabéis perfectamente el día del Señor, que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Nosotros vamos a sentir. Eso lo va a poner el Señor en nuestro corazón. Vamos a sentir. Por un ejemplo, las sazones. Nosotros conocemos las sazones en este momento. Bueno, los que están estudiando. Porque les voy a decir algo. Si nosotros vivimos en la carne, no vamos a tener discernimiento. Eso sí. Otra cosa, muchos dicen que el espíritu, o sea, espiritualmente uno puede morir. No puede decirlo así espiritualmente porque uno ya piensa de que uno puede perder su salvación. No es eso. Mejor decir ceguedad espiritual. ¿Me explico? Porque decir muerto espiritual es como que el Espíritu Santo no estuviera en el creyente, ¿me entiendes? Entonces, podemos ser carnales y no ver, no podemos ver la revelación del Señor, cuando nos habla en su palabra, ¿verdad? No es que el Señor te dice algo, escucha su voz, ¿verdad? Porque el Señor nos ha dado su palabra, la palabra del Señor está completa. Nos vamos oramos y lo que leemos, el Señor nos habla. ¿Ok? Vamos a leer el versículo 2. Porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Que cuando dirán paz y seguridad. Ok. Voy a cortar un momentito. Miren lo que está sucediendo ahorita. Ahorita hay mucho caos en todo el mundo. Pero miren lo que sucedió. Ayer sucedió algo muy importante. El presidente de Estados Unidos logró un acuerdo grandísimo. Ya la Unión Europea está mano a mano con Estados Unidos. Dicen que ahora van a crear más empleo. Todo va a ser bonito. Estados Unidos va a vender energía a la Unión Europea. Si ustedes se fijan, miren lo que dice aquí, versículo 3, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores del parto sobre la mujer preñada, y no escaparán. Otra cosa que hay que corregir. Miren, hermanos, nosotros disculpen, porque todos vosotros, el versículo 3 dice que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores del parto sobre la mujer preñada, y no escaparán. Muchos se confunden, que dicen que por lo que estamos pasando ahorita,
estos son tiempos de dolores. Los tiempos de dolores no empiezan hasta que empiece el primer sello. Hasta que empiece el primer sello, ¿verdad? Que es la aparición del anticristo. ¿Ok? Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os agarre como ladrón. Nosotros no estamos en tinieblas, ¿verdad? Porque nosotros somos luz por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Al creer el Evangelio. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que están borrachos, de noche están borrachos. Mas nosotros, que somos del día, seamos sobrios, vistiéndonos de la coraza de fe y de amor, y por yelmo de la esperanza de salvación. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice, voy rapidito, aquí voy a leerlo. Juan 12:35. ¿Cómo nos dice Jesucristo lo que somos? Juan 12:35. Dice, entonces Jesús les dijo, este es Jesús hablando, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad mientras que tenéis la luz, no sea que os alcancen las nieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Mientras que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y fue y se escondió de ellos. ¿Ah? Nosotros hemos creído el Evangelio, somos luz, somos hijos de la luz, ¿verdad? Versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo, el cual murió por nosotros para que o que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual, consolaos los unos a los otros y edificaos uno a otro, así como lo hacéis. Y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en la mayor estima, en amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros mismos. Os exhortamos, pues, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, que consoléis a los de poco ánimo, que soportéis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno dé a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, los unos para con los otros, y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. En todo dad gracias, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, probad todas las cosas, retened lo bueno. Absteneos de toda apariencia del mal, y el Dios de paz os santifique enteramente, y que todo vuestro espíritu y alma y cuerpo sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por vosotros, saludad a todos los hermanos con beso santo. Conjuros por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Ahora vamos a empezar en el capítulo 1 de 2 Tesalonicenses. Dice, Pablo y Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno de que vuestra fe va en grande crecimiento y la caridad de cada uno de todos vosotros abunda y más a los unos para con los otros. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones
y tribulaciones que sufrir, lo que es una prueba manifiesta del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por digno del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. ¿Ya? Vieron que aquí está Pablo diciéndole a ellos, a la iglesia de Tesalónica, ¿verdad?, que no hay que asustarse por lo que estamos pasando. Muchos recibimos persecuciones y de todo, ¿verdad? Rechazo. Pero aquí Pablo está diciendo que esto es justo pasar. Pero aquí Pablo va a decir por qué. 6. Porque es cosa justa para con Dios recompensar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, reposad con nosotros cuando sea revelado el Señor Jesús del cielo con sus ángeles poderosos, en llama de fuego, tomando venganza a los que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados con eterna destrucción de la presencia del Señor y de la gloria de su potencia. Cuando viniere para ser glorificado en sus santos y para hacerse admirable en aquel día en todos los que creen, porque nuestro testimonio fue creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os tenga por dignos de esta vocación y cumpla toda la buena complacencia de su bondad y la obra de fe con poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y el Señor Jesucristo. Ahora el capítulo 2. Os rogamos pues, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no seáis conmovidos prestamente en vuestra mente, ni seáis conturbados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como de nosotros, como que el día de Cristo estuviese ya cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ok, ya estamos en apostasía. Ok, ahora solo falta que sea revelado el anticristo. Pero ¿qué esperamos nosotros, la iglesia? A Jesucristo. Entonces puede ser en cualquier momento, ¿verdad? No puede aparecer el anticristo mientras la iglesia esté aquí. El que se opone y se exalte sobre todo lo que es llamado Dios o que es adorado, tanto que como Dios se asiente en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo que Él es Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía estas cosas? Pablo les está diciendo, ustedes no pueden ver al anticristo, porque la iglesia no puede estar aquí. Cuando el anticristo, si el anticristo estuviera, nosotros tenemos que irnos. Y ahora vosotros sabéis lo que impide para que Él sea revelado en su tiempo. La iglesia no puede estar aquí, no puede ser revelado. 7, porque ya está obrando el misterio de iniquidad solamente hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Y entonces será revelado aquel inicuo, el cual el Señor consumirá con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. A aquel cuya venida es según la operación de Satanás, con todo poder y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, y por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, enviará Dios a ellos eficacia de engaño, para que crean a la mentira. Todos, ¿verdad? Los que piden señal, hay muchos, ¿verdad?, que son ateos. Es que si yo no veo algo que Dios haga, yo no creo. Van a ser engañados por medio del anticristo. Porque el anticristo va a hacer caer fuego. Y muchos van a decir, wow, pues sí, este es Dios. ¿Ya vieron? Ese es el engaño que envía el Señor, ¿verdad? Ese es el engaño.
Por tanto, pues, enviará Dios a ellos eficacia de engaño para que crean a la mentira. Versículo 12. Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia. Mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación por la santificación del Espíritu. ¿Ya vieron? La santidad la obtenemos por medio del Evangelio. Jesucristo es el que da la santidad. Para salvación por la santificación del Espíritu y la fe de la verdad. El Evangelio. 14. A lo cual os llamó por nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis sido enseñados, sea por palabra o por carta nuestra, y nuestro Señor Jesucristo mismo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Ok? ¿Y vieron aquí? Vamos a dejarlo hasta ahí porque aclara. Pablo estaba diciéndole a los de la iglesia de Tesalónica de que no se preocuparan, porque el anticristo no puede aparecer hasta que la iglesia se haya ido. No puede aparecer hasta que la apostasía, después de la apostasía. Entonces, nosotros nos vamos al instante antes de que aparezca el anticristo, porque dice en el versículo 6, dice, y ahora vosotros sabéis lo que impide para que él sea revelado en su tiempo. Impide. El Señor impide la aparición del anticristo, porque la iglesia está presente. ¿Ok? La iglesia está presente. No puede aparecer el anticristo. ¿Ok? Aquí, ¿verdad? Aclarando sobre el Señor nos ve a nosotros, hijos de luz, ¿verdad? En Juan capítulo 1, versículo 5. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 5. Dice, y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no la comprendieron. Jesucristo. En el capítulo 8, Juan 8:12. Juan 8:12 dice, hablóle Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de vida. Primera de Juan 1:5. Pues este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos a vosotros que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Somos luz. Efesios 5:8. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Colosenses capítulo 1, versículo 11 al 14. Fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo idóneos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Primera de Pedro 2, 9 al 10.
Primera de Pedro, capítulo 2, 9 y 10. Dice: mas vosotros sois el linaje escogido, el real sacerdocio, nación santa, pueblo peculiar, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas en su luz maravillosa. Vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis ya alcanzado misericordia. Génesis capítulo 1, versículo 1 al 2. Dice: en el principio creó Dios el cielo y la tierra estaba sin forma y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué tiene que ver Génesis en esto? Pues el Espíritu Santo es la luz. El Espíritu Santo es la santidad, la santidad, ¿verdad? Entonces, santifica el alma. El Espíritu Santo es el sello del Señor. El Espíritu Santo es la circuncisión en señal. El alma ha sido circuncidada por el Señor. Mira lo que dice el capítulo 2 de Daniel, ya para terminar. Daniel 2, versículo 21 al 22. Y él es que muda los tiempos y las oportunidades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y el conocimiento a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. Nosotros somos hijos de luz, todos los que hemos aceptado el Evangelio. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, al creer el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio se encuentra, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 4 y 3. ¿Ok? Bueno, esto es todo por hoy, ¿verdad? Y yo pensé que íbamos a hacer otra parte, pero vamos a concluir aquí. Y empezaríamos con la angustia de Jacob, ¿verdad? Para la próxima enseñanza. Bueno, gracias a ustedes, ¿verdad? Por estar pendientes. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima, si el Señor nos da vida. Bye.